propusieron esta charla pensé que quizás se habían equivocado, digo, porque probablemente, como han visto a lo largo del curso, sobre todo ayer se habló mucho los marcadores angiogénicos en el tema de la preeclampsia. Entonces dije, igual se han equivocado, querían que hablara de angiogénesis en preeclampsia, pero claramente no se habían equivocado, y es que hay mucho que hablar de angiogénesis en retraso del crecimiento fetal. Probablemente ustedes, alguno estuvo ayer en el aula donde yo estaba, que he venido corriendo porque mi equipo pensaba que era allí, y pudieron escuchar cómo a lo largo de la tarde varios oradores, incluido yo, hablábamos del papel que juegan los marcadores angiogénicos hoy en día para el diagnóstico y el pronóstico de la preeclampsia. Y van a ver cómo en gran medida lo que voy a contarles, si alguno fue testigo de lo que conté ayer, van a ver cómo en gran medida lo que cuento hoy se parece a lo que conté ayer en preeclampsia. Y es que cada vez nos hemos dado cuenta de que estamos hablando de lo mismo. La preeclampsia y el retraso del crecimiento vienen a ser la misma cosa. Una cosa en la madre y la otra cosa en el feto. Y voy a intentárselo demostrar en base a los, digamos, conocimientos que hemos ido acumulando en la última década, que han sido prodigiosos en el ámbito de las alteraciones de la función placentaria y que se aplican tanto al diagnóstico de la preeclampsia como al diagnóstico del retraso del crecimiento fetal. Ayer hablábamos que hoy en día la preeclampsia se concibe como algo mucho más amplio que simplemente hipertensión y proteinuria, un gran síndrome obstétrico que se puede manifestar de forma muy heterogénea y por tanto tenemos que tener los ojos bien abiertos para poder diagnosticar preeclampsia en pacientes que no tengan solamente hipertensión o proteinuria. Es cierto que la mayor parte de las mujeres con preeclampsia tienen hipertensión y proteinuria en mayor o menor medida, pero también es cierto que hay una serie de preeclampsias que llamamos atípicas en las cuales se manifiestan de una forma diferente y por tanto tenemos que conocerlas para poder no tener retrasos diagnósticos indeseables y además, cosa que probablemente ustedes ya conocen, que hay un porcentaje importante de síndromes de HELLP y de eclampsias que se dan en pacientes que no reúnen los criterios a día de hoy aceptados para diagnosticar la preeclampsia, que son hipertensión y proteinuria. Esta heterogeneidad del síndrome ha sido reconocida por el Colegio Americano y en gran medida, una vez que el Colegio Americano lo reconoce, todos los demás colegios nacionales de ginecología y obstetricia lo van a reconocer en un periodo más o menos próximo, de tal manera que los ginecostetras tendremos que saber diagnosticar preeclampsia en pacientes que tengan otra cosa diferente a hipertensión y proteinuria, y concretamente alteraciones como la trombocitopenia, el fracaso renal o el fracaso hepático, el edema pulmonar o los síntomas cerebrales o visuales pueden también ser indicativos, y de hecho lo son, de que la paciente tiene una preeclampsia. Bien, esto es lo que contaba ayer y hoy me toca hablar un poco de retraso del crecimiento, pero como les decía, en gran medida es lo mismo. Y de hecho, cuando uno analiza las placentas, desde el punto de vista histopatológico, las placentas de las gestaciones complicadas con un retraso del crecimiento, sobre todo en las formas precoces de retraso del crecimiento, aquellas que debutan por debajo de la semana 34, uno ve los mismos fenómenos histopatológicos que se ven en las pacientes preeclámpticas. Es decir, se ven fenómenos de trombosis intraarterial, fenómenos de infartos vellositarios, fenómenos de infiltrado inflamatorio en la placenta que son idénticos a los que uno ve en una paciente que ha desarrollado una preeclampsia durante su embarazo. Y de hecho hay un paper publicado el año pasado muy interesante donde se comparan las histologías de las placentas de embarazos complicados por un retraso del crecimiento y las placentas complicadas de gestaciones complicadas con una preeclampsia precoz, y se ve que en gran medida las manifestaciones histopatológicas son las mismas en los dos grupos de embarazos, salvo que en las placentas que tienen un retraso del crecimiento es más común observar fenómenos inflamatorios agudos, fenómenos de fibrosis vellositaria severa y un menor número de vasos en las vellosidades. Pero para el resto de parámetros, y ya ve que son muchos, prácticamente hay una superponibilidad absoluta entre placentas preeclámpticas y placentas de retraso del crecimiento. Por tanto, todo lo que conocemos a día de hoy de lo que debe suceder en la placenta normal, durante el embarazo normal, estos fenómenos de aumento del tamaño de los vasos distales gracias a la invasión trofoblástica de la capa muscular de las arterias espirales, que permite que la sangre, no solamente llegue más sangre, sino que sobre todo se produzca un remanso de la sangre en las vellosidades, de tal manera que haya un aumento del
del tiempo en el que la sangre está en contacto con las vellosidades y eso permite que las vellosidades capten mejor el oxígeno y los nutrientes. Es decir, no es tanto un aumento de la volemia en la vellosidad como un enlentecimiento de la sangre en la vellosidad terciaria que permite, insisto, que la vellosidad esté bañada constantemente en sangre materna y dé tiempo a obtener el oxígeno y los nutrientes. Esto es lo que sucede en el embarazo normal. Ese remanso de la sangre reduce el daño vellositario, la pérdida de capa muscular que les decía, una pérdida que hay de un esfínter funcional que hay entre el endometrio, la decidua en el embarazo, y el miometrio, que se pierde también gracias a la invasión trofoblástica de la capa muscular de las arterias espirales. Y por último hay un fenómeno que se conoce poco y que no se sabe bien qué significa. Se forman unas conexiones arteriovenosas en la placenta que también tienen un papel esencial en la gestación normal, aunque todavía no se ha esclarecido muy bien la base anatómica de cómo se forman estas malformaciones arteriovenosas. Pues bien, en la gestación preclámptica o en la gestación con retraso del crecimiento suceden los mismos fenómenos en ambos tipos de placenta, tanto en la placenta preclámptica como en la placenta del embarazo que se complica con un retraso del crecimiento, fenómenos de remodelado arterial incompleto y esta invasión trofoblástica defectuosa de la capa muscular de las arterias espirales. No se pierde el esfínter funcional que hay entre la decidua y el miometrio. La sangre llega de forma mucho más acelerada a las vellosidades, lo cual las daña y se liberan sustancias procoagulantes que son también responsables de lo que veremos a continuación, el retraso del crecimiento y o la preeclampsia, fenómenos de aterosis y trombosis, fenómenos en definitiva de estrés oxidativo, y lo que va a conducir a algo que vamos a utilizar mucho a lo largo de la presentación, esta hipoxia placentaria, este estrés oxidativo, a la liberación de factores antiangiogénicos, que son lo que decía yo ayer de forma muy gráfica y que es una realidad absoluta, que son veneno puro que hay en la madre y que son los responsables de las manifestaciones de disfunción endotelial que tienen lugar en la gestación preclámptica. De tal manera que hoy en día la gente más ambiciosa del punto de vista diagnóstico ya no habla de preeclampsia o no habla de retraso del crecimiento, sino que habla de síndrome de disfunción placentaria, donde se incluye tanto la parte materna, preeclampsia, tanto la parte fetal, retraso del crecimiento, y se incluye a los 4 epígrafes que antes les decía las manifestaciones fetales para poder diagnosticar una preeclampsia. Hasta el punto de que hay importantes instituciones como la Sociedad Internacional para el Estudio de la Hipertensión en el Embarazo que incluye entre sus criterios para diagnosticar preeclampsia el retraso del crecimiento fetal. Es decir, cuando ustedes vean a una paciente con hipertensión, sin proteinuria, pero que el feto tenga un retraso del crecimiento, pueden, a juzgar por el criterio de esta sociedad, diagnosticar el embarazo como de preeclampsia. Y lo mismo sucede con el Colegio Canadiense de Ginecología y Obstetricia, que en el año 2008, en sus guías de práctica clínica, también permite el diagnóstico de preeclampsia en aquellos embarazos que estén complicados con un retraso del crecimiento, aunque no reúnan los criterios de hipertensión y proteinuria. Algunas sociedades todavía no han dado ese paso, pero están próximas, y de hecho la Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, al cual se alude constantemente porque son siempre como referencia para todos los demás, también en el año 2002, en las guías que elaboraron de preeclampsia, establecían que la presencia de retraso del crecimiento también permitía el diagnóstico de preeclampsia severa. O sea, no de preeclampsia como tal, pero sí de preeclampsia severa. Es un signo de severidad de la preeclampsia. Y en la revisión que han hecho en el año 2013 no han incluido el retraso del crecimiento fetal entre los criterios de severidad de preeclampsia, pero exclusivamente, y así lo hacen constar en la guía, porque el manejo del retraso del crecimiento es indistinguible en una paciente con preeclampsia que sin preeclampsia, pero no porque dejen de considerar un criterio de severidad de dicha preeclampsia. Hay incluso teorías que intentan agrupar todo en una base etiopatogénica común, que son la preeclampsia, el retraso del crecimiento e incluso el abrupcio placentario. Formas, digamos, una cascada de acontecimientos adversos a lo largo del embarazo, donde aparte de un fenómeno inmunológico de
tolerancia incompleta a este trasplante halogénico que es el feto en la madre. Hay factores de placentación inadecuada, que son los que estábamos hablando antes, e incluso fenómenos de un anclaje inadecuado de la placenta en el útero, que llevan consigo una cascada de fenómenos inflamatorios, de coagulación, de trombosis, incluso fenómenos infecciosos, aunque estos están menos estudiados, alteraciones de la matriz extracelular y, a lo que voy yo, que es en lo que más he trabajado en los últimos años, alteraciones de la angiogénesis, que van a ser importantísimos y que nos van a llevar, en cualquier caso, a poder diagnosticar tanto complicaciones como la preeclampsia, retraso del crecimiento o el abrupcio placentario. Ahora bien, si ustedes me preguntan ¿por qué una embarazada hace preeclampsia? ¿Por qué otra hace un CIR? Si tienen las dos entidades la misma base, ¿qué hace que una paciente se complique con preeclampsia? Que otra haga un CIR, el por qué solamente entre comillas, el 30-40% de las preeclampsias precoces se complican con un retraso del crecimiento. ¿Por qué, si tienen una base etiopatogénica común, por qué no aparecen siempre juntas, la preeclampsia y el CIR? ¿Por qué unas veces aparece preeclampsia, otras veces CIR y no aparecen siempre de la mano? Bien, hay teorías muy atractivas que todavía no están del todo probadas, pero son tan atractivas que están muy próximas a estar aceptadas por toda la comunidad internacional, que explican esta diversa o esta diferente manifestación de esta placentación defectuosa o de CIR o de preeclampsia en base a una combinación de factores, que son combinación de factores pregestacionales y fundamentalmente lo que llamaríamos factores de riesgo preconcepcionales en la madre: hipertensión crónica, diabetes pregestacional, obesidad importante, fenómenos de disfunción endotelial materna intragestacional y, por último, fenómenos de placentación defectuosa. Y en función de lo que cada uno de estos factores aporte a ese embarazo, así se complicará el embarazo. En las formas más graves, donde haya factores de riesgo preconcepcionales, haya disfunción endotelial materna durante el embarazo y haya también una placentación defectuosa, habrá preeclampsia y habrá CIR. Pero cuando solamente haya placentación defectuosa, probablemente solamente habrá retraso del crecimiento. Quizás el autor que más seguimos en este sentido por esta teoría es Chris Redman, que trabaja en Oxford, en el Reino Unido, que de hecho en este artículo, que les recomiendo desde luego su lectura porque es sumamente didáctico, es un artículo que probablemente tengan que leerlo en varias sesiones porque es un artículo un poco largo, pero sumamente didáctico de cómo está a día de hoy el conocimiento en los trastornos de la placentación. Alude a este mecanismo donde pueden combinarse, por un lado, factores preconcepcionales, pregestacionales o no, y luego un trastorno placentario. Entonces, en función de cómo surjan las cosas, de cómo transcurran las cosas, habrá solamente preeclampsia materna, pero no habrá retraso del crecimiento, habrá las dos cosas cuando se junten tanto factores preconcepcionales como factores de placentación anómala e incluso de disfunción endotelial durante el embarazo, habrá preeclampsia y habrá retraso del crecimiento. Y por último, cuando la situación preconcepcional sea normal y lo único que haya es una placentación defectuosa, esta mujer lo único que hará será un retraso del crecimiento, pero se mantendrá normotensa durante todo el embarazo. Por tanto, es una combinación de factores preconcepcionales e intraconcepcionales junto a la placentación como tal lo que va a conducir a que el embarazo se complique de una manera u otra. Les recuerdo una vez más que todo esto que les estoy contando fundamentalmente es válido para las formas precoces de enfermedad: preeclampsia precoz, CIR precoz, y hablamos de precoz todos aquellos que se manifiestan antes de la semana 34. Entonces, ya saben ustedes que sobre esta placentación defectuosa de invasión trofoblástica defectuosa de la capa muscular de las arterias espirales supone una placenta de alta resistencia al flujo, y ya conocen el papel del Doppler de arterias uterinas para el diagnóstico, pero lo que, insisto, hemos ido conociendo más estos años es esa liberación de factores tóxicos antiangiogénicos por esta placenta hipóxica que pasan al torrente circulatorio materno, que se produce un desbalance entre los factores proangiogénicos, los factores buenos, por así decirlo,
decirlo, y los factores malos, que son los que predominan en este tipo de gestaciones, y esto es lo que empleamos en la clínica para hacer diagnóstico y hacer pronóstico de estas placentas, de estas enfermedades, de estos embarazos complicados con placentación defectuosa. Y esto son la causa de estas manifestaciones de disfunción endotelial en la preeclampsia, y lo que, insisto, hoy en día se acepta que más que de preeclampsia o decir debemos hablar de enfermedad placentaria, porque todo está producido de la misma manera. Muy brevemente les recuerdo algo que contaba ayer, pero como quizás alguno de ustedes no estaba ayer en la sesión de preeclampsia, les recuerdo muy brevemente que todo lo que hemos aprendido en la última década viene de este artículo decisivo. Esto supuso un hito histórico en el conocimiento de la preeclampsia, artículo que también les recomiendo, aunque ya hace 10 años que se publicó y probablemente la mayoría de ustedes lo conocen. Como estos autores demostraban, y a la cabeza de todos Anand Karumanchi, que es el líder internacional mundial que trabaja en Estados Unidos en el trabajo de los marcadores angiogénicos, veían estos autores que en las preeclampsias el ratio SFLT1-PLGF, es decir, factores antiangiogénicos versus factores angiogénicos, estaba muy elevado en las pacientes preeclámpticas, tanto en las preeclampsias precoces como tardías, aunque aquí ponían la frontera en la semana 37, y esta elevación se produce de forma sustancial muchas semanas antes de que la preeclampsia debute en la clínica. Y esto es esencial, porque la paciente todavía no tiene una preeclampsia, pero tiene alteraciones en su sangre que nosotros vamos a poder detectar y utilizar para hacer un diagnóstico precoz. Esto ya está empleado en la clínica, hay plataformas de cálculo automático de este ratio que empleamos en la clínica y nosotros las utilizamos en nuestro hospital. Estas son las curvas de normalidad y ya saben, por lo que lo mostré ayer, y alguno de ustedes ya lo conoce, cómo hay una clara diferencia en el ratio SFLT1-PLGF en las placentas de las pacientes preeclámpticas respecto a las pacientes control. Por tanto, no hay mezcla, no hay posibilidad de solapamiento entre las gestantes normales y las gestantes preeclámpticas, y por tanto tenemos una herramienta muy útil para el diagnóstico con unos puntos de corte que utilizamos en la clínica de entre 33 y 85 que permiten una buena sensibilidad y una buena especificidad para discriminar embarazadas preeclámpticas de embarazadas sanas. Pues bien, este es el punto de partida en el estudio de la preeclampsia. Lo que hemos podido comprobar en los últimos 2 años, digamos, y este artículo lo publicamos nosotros en el Green Journal el año pasado, comparábamos los valores de este marcador, de este ratio SFLT1-PLGF en embarazos normales, gestaciones que utilizamos como controles, gestaciones complicadas con preeclampsia, gestaciones complicadas con retraso del crecimiento y gestaciones complicadas con las dos cosas. Y lo que pudimos ver es que las gestaciones complicadas, tanto con preeclampsia como con CIR, como con las dos cosas, tenían una elevación similar del ratio SFLT1-PLGF. Por tanto, la primera conclusión es que es una herramienta útil para el diagnóstico de placentación defectuosa. No interpreten ustedes que el ratio SFLT1-PLGF es únicamente indicativo de preeclampsia. No lo es. A ustedes les está diciendo que hay una placentación defectuosa y por tanto tendrán que o descartar una preeclampsia en la madre y hacer una ecografía al feto para ver si lo que tiene es un retraso del crecimiento. Por tanto, insisto, este ratio SFLT1-PLGF es un marcador de enfermedad placentaria que se puede manifestar en forma de preeclampsia, en forma de CIR o en forma de las dos cosas. Y la diferencia es sustancial respecto a los embarazos control, a los embarazos sanos, a los embarazos que no tienen ninguna complicación. Y por tanto, les es muy útil, tanto más cuanto más precoz sea la complicación. Y evidentemente, por debajo de la semana 34 funciona mucho mejor el ratio SFLT1-PLGF que por encima de la semana 34. Y fíjense que este punto de corte de 33 que heredamos de los estudios de preeclampsia es muy válido también para el diagnóstico del retraso del crecimiento. Y otra cosa que vimos que es esencial para que ustedes comprendan qué significa el PLGF y el SFLT1 es que los valores de PLGF, el factor de crecimiento placentario, están mucho más bajos en las gestaciones complicadas con retraso del crecimiento que en las gestaciones complicadas con preeclampsia. Realmente el factor de crecimiento placentario, el PLGF, es un marcador de enfermedad placentaria, que es un marcador que está más bajo en las gestaciones complicadas con CIR que en las gestaciones complicadas con preeclampsia. Y el SFLT1 es el veneno, este veneno entrecomillado que les decía ayer, que es el factor tóxico que libera la placenta, que pasa al torrente circulatorio materno y que está mucho más elevado en las preeclampsias que en los CIRes. Por eso las preeclampsias, o sea, las gestaciones, cuanto más elevado esté el ratio, el SFLT1, más probable es que la madre tenga manifestaciones de disfunción endotelial, es decir, que tenga una preeclampsia. Y cuanto más bajo esté el SFLT1, más probable es que no desarrolle una preeclampsia.
Por tanto, PLGF bajo, indicativo de CIR, SFLT1 muy alto, indicativo de preeclampsia. Pero la resultante es que el ratio entre los dos marcadores es equivalente en CIRes y en preeclampsias. Otra cosa importantísima que veíamos en este estudio, que nos permite distinguir entre el CIR y el niño pequeño, que no es de causa placentaria. Imaginen ustedes que tienen una gestación en la semana 24, el lunes cuando se incorporan a su clínica, pequeño para la edad gestacional. No saben si es un CIR, lo que hablamos de causa placentaria, o es un niño simplemente pequeño para la edad gestacional. Pues en los niños pequeños que no son de causa placentaria, el ratio es normal, prácticamente equivalente a las gestaciones normales. Acabo en... ¿Me dais 3 minutos? Sí, adelante. Y por tanto, herramienta útil para el diagnóstico diferencial. Y por último, quiero acabar diciéndoles cómo hemos combinado nosotros todo esto en la clínica, que es lo que hacemos en nuestro hospital y que les invito a hacerlo porque da resultados. Nosotros combinamos la información de los factores clínicos de riesgo preconcepcional, que ustedes conocen, que son equivalentes para la preeclampsia y para el CIR. Los mismos factores de riesgo de preeclampsia son factores de riesgo para el CIR. Combinamos esto con el Doppler de arterias uterinas y lo combinamos con los factores, el ratio SFLT1-PLGF. Y esto lo empleamos fundamentalmente en la segunda mitad del embarazo. Entonces, hacemos una estratificación secuencial del riesgo de que una mujer pueda desarrollar complicaciones placentarias en base a la anamnesis que hacemos en primer trimestre, factores de riesgo, en base al Doppler de arterias uterinas, y aquellas pacientes que tienen uterinas elevadas y algún factor de riesgo preconcepcional, les hacemos el ratio SFLT1-PLGF entre las semanas 25 y 29. Les recuerdo el artículo del New England que les decía del 2004, cuántas semanas se eleva por delante de la enfermedad, del debut de la enfermedad, que se eleva como 8 semanas antes de que empiece la enfermedad. Y por tanto, haciendo una determinación en la semana 26, prácticamente cubrimos hasta la semana 34 de gestación, con una única determinación del ratio SFLT1-PLGF. Si el ratio es normal, es decir, por debajo de 33, hacemos manejo convencional. Si el ratio está por encima de 85, intensificamos el manejo, porque esto, aunque la paciente no tenga una preeclampsia o el feto no tenga un CIR, sabemos que lo van a hacer, lo sabemos con seguridad que lo van a hacer. No sabemos cuándo, pero lo van a hacer y hacemos un seguimiento intensivo. Y cuando está entre 33 y 85 hacemos determinaciones cada 2 semanas para ver dónde se sitúa la gestante y, por supuesto, hacemos ecografía para ver cómo crece el feto. Pues bien, este método de cribado secuencial de las complicaciones placentarias, utilizando bioquímica, ecografía y la anamnesis, nos ha permitido, en los últimos 2 años que lo llevamos implementado, y sobre este número de gestantes evaluadas, habiendo hecho solamente el ratio al 5% de gestantes, una sensibilidad diagnóstica muy elevada, tanto para preeclampsia precoz como para CIR precoz. Es decir, la mayor parte de las preeclampsias precoces y de los CIRes precoces los vamos a detectar bien con este método y, por tanto, digamos, vamos a ir por delante de la enfermedad y vamos a llegar al diagnóstico antes de que la enfermedad prácticamente debute clínicamente. Estos son el rendimiento diagnóstico, ya ven, para CIR precoz elevadísimo, un área bajo la curva extraordinaria con esta estrategia. Otra cosa que hemos visto también muy brevemente es que cuanto más elevado esté el ratio, menos le queda al embarazo. Hay una relación inversamente proporcional entre la magnitud de la elevación del ratio y el tiempo que le queda al embarazo. Cuanto más elevado esté el ratio, más pronto vamos a tener que acabar el embarazo por complicaciones maternas o fetales. Y aquí esto lo ven en esta gráfica muy expresiva, por debajo de la 28 semana, entre la 28 y la 34, entre la 34 y la 37, estos son datos nuestros, que cuando el ratio está por encima de 400, prácticamente el embarazo va a acabar en un plazo no superior a una semana. En esta ventana de edad gestacional por debajo de la semana 34 vamos a tener que acabar el embarazo con seguridad por debajo en menos de una semana, con un ratio por encima de 400, mientras que entre las semanas 34 y 37 el dintel está más bajo. Y por tanto, uno tiene que situarse en qué momento del embarazo estamos. ¿Algún caso clínico que les podía traer? Si la mesa me permite, un caso clínico, únicamente un caso clínico, de por ejemplo cómo lo empleamos esto en nuestro hospital. Una paciente que tratamos nosotros que tenía un antecedente, un CIR severo en la semana 28 que había fallecido después de nacer a los 5 días, una paciente obesa con un índice de masa corporal de 36, que nos llega en la semana 20 de gestación con un índice de pulsatilidad de arterias uterinas muy elevado
Y en la semana 26 le hacemos el primer control en nuestro centro, tiene una tensión límite, no tiene proteinuria, por tanto no tiene preeclampsia, el feto está en un periodo de crecimiento sin alteración hemodinámica, por tanto tampoco podemos hablar de CIR, pero es un niño que preocupa porque está en un percentil bajo de crecimiento, uterinas elevadas. En la semana 28, la paciente está borderline de tensión, proteinuria negativa, le empezamos con tratamiento hipotensor, el niño ya tiene un retraso del crecimiento en este momento, tiene criterios de retraso del crecimiento, le hacemos un ratio y está muy alto, 186. Es un ratio claramente indicativo de disfunción placentaria. Y los padres, atemorizados por lo que les pasó en el primer embarazo, nos piden que le hagamos una cesárea. Les decimos que es un ratio de 186, que siendo indicativo de enfermedad placentaria, es un ratio que está por debajo de 400, que es lo que les decía antes, que es el ratio que te discrimina un tiempo de embarazo inferior a una semana. Entonces les decimos que estén tranquilos, que en nuestra experiencia un ratio de 186 es un ratio que te permite esperar. Y a estas alturas de embarazo, semana 28, evidentemente es muy importante. Bueno, el caso es que aceptan los padres nuestro planteamiento y pasan las semanas, llegamos a la semana 30 más 2, el ratio se mantiene más o menos constante, en la semana 31 más 5, prácticamente 4 semanas después de cuando los padres nos pidieron hacer una cesárea. La paciente se deteriora un poco más, ya tiene una preeclampsia, se ha complicado además con una preeclampsia, el ratio se eleva también un poco más y bueno, semana 32 decidimos hacer una cesárea, una niña que pesó 1,3 kg prácticamente y que está muy bien. Y por tanto, ven cómo nos ayudó a tomar decisiones. Probablemente en otro contexto, sin esta información, muchos de ustedes hubieran hecho una cesárea después de poner corticoides para evitar lo que le pasó en el embarazo previo. Pero aquí tuvimos una información adicional que no digo yo que sea una información única, esto probablemente hay que combinarlo con todo el resto de cosas que llevamos haciendo muchos años en la clínica, pero que es una información muy útil, muy sencilla de manejar, que tardan 20 minutos en dar el resultado en el laboratorio y que les aseguro, de verdad les aseguro que es muy útil. Esto, y esta es la última diapositiva, lo hemos escrito en este artículo que acabamos de publicar en el White Journal, que si alguno de ustedes está interesado en tenerlo, yo no tengo inconveniente en dárselo, y donde, insisto, hablamos de cómo aplicar el ratio en las gestaciones a día de hoy y cómo, insisto, el ratio alterado no es sinónimo de preeclampsia. Olvídense de preeclampsia, es enfermedad placentaria, y esto puede ser preeclampsia, puede ser CIR, puede ser abruptio fetal, puede ser incluso abruptio placentario, puede ser incluso la muerte del feto. Muchas gracias y disculpen una vez más por pasarme.